Cierra un momento tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque en esta tarde tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque si no fuera por ti, si no fuera por esa misericordia enorme que tienes hacia nosotros, no estaríamos aquí, Señor, estaríamos perdidos, estaríamos en otro lugar, Señor. El día de hoy, Padre, quiero poner en tus manos ese estudio, Señor. Que tú, Señor, seas el que hable a nuestra vida, pero sobre todo, Padre, que tú seas el que toque nuestro corazón. Que realmente podamos entender tu palabra, que realmente podamos entender lo que tú has plasmado para nosotros desde el inicio. Que tú, Señor, seas el que hable a nuestra vida. Queremos ser dignos hijos tuyos, dejar de vivir de apariencias, sino realmente hacer lo que tu palabra dice y poderlo llevar a cabo en nuestra vida, Padre, porque es para bienestar nuestro. Gracias, Señor, te doy toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo más seguro es que hoy terminamos con esta base. Ahora, ¿esto es todo? No, lógicamente no. Hay muchísimas cosas que nos faltan por ver. Los que tuvimos la oportunidad de estar desde el inicio se dieron cuenta que fue a grandes rasgos, exageradamente grandes rasgos, ir pasando desde Génesis, aventarnos todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj. Pasamos por el llamamiento de Abraham, Isaac, Jacob, José, las 12 tribus y la institución de un rey, cuando el reino se establece por completo con David, cuando a raíz de la desobediencia de Salomón, Dios quita literalmente como lo dice la palabra, el trono de Salomón y divide el reino. ¿Cómo es que se divide el reino y para dónde van las tribus? ¿Cuáles tribus, en qué año se van las tribus del norte, en qué año se van las tribus del sur? Todo esto, lógicamente, lo estamos viendo a grandes rasgos, pero para que lo entendamos. ¿Bien? Ahorita estaba comentando, si hay algunas dudas, ahorita las vamos a procurar resolver, a procurar responder. Hay dudas que en ocasiones, para su respuesta es aventarme otro estudio. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver después de esto? Ahorita estamos viendo lo que es la pertenencia al pueblo de Israel. ¿Por qué decimos que pertenecemos al pueblo de Israel? Después vamos a ver qué onda con la ley. ¿Está o no está vigente? ¿Ok? Bien detallado, bien explicado, con bases bíblicas, con bases históricas. Hablando de bases históricas, cuando hablamos de bases históricas, realmente nos referimos a la historia. A la historia, no tomamos como base películas, libros, novelas, no, sino vamos realmente a la historia. ¿Quién recuerda, lo he comentado en muchísimas ocasiones, ¿quién recuerda uno de los primeros historiadores que plasma en libros la historia de los judíos, el entorno de Jesús? Es un historiador muy famoso. A ver, papá. Flavio Josefo, ¿ok? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo o leer sus libros, son muy interesantes. Y te hablan no desde un aspecto cristiano, no, desde un aspecto histórico, lo que estaba sucediendo. Cómo se comportaban los primeros cristianos y etc. Ahora, entonces, como siempre les he comentado, lo importante es que nosotros lo aprendamos y lo investiguemos. ¿Bien? Que todas esas fechas que he dado, el 721, los años 500, todo eso tú lo puedes checar en una biblioteca, tú lo puedes ir a ver, para que estés seguro de lo que te estoy diciendo sea verdad. Tampoco quiero decir que yo todo me lo sé, porque no.
Hay muchas cosas que todavía no sé, que apenas voy estudiando, pero he tratado de tener el mayor conocimiento posible y día a día seguir leyendo, día a día seguir investigando, día a día seguir teniendo bases firmes. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con el estudio de esta tarde de las raíces y al final vamos a checar algunas dudas que nos puedan haber surgido en torno a este tema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Espero que no haya muchas dudas porque si no, quiere decir que no expliqué bien. Bueno, vamos a lo que... ¿Quién se acuerda en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? En el Nuevo Testamento, bien. Bueno, vamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de las palabras que dice el sumo sacerdote de aquel año? Que dice, tratan de matar a Jesús y profetiza. ¿Y qué es lo que dice? Que era bueno que muriera aquel hombre, refiriéndose a Jesús, y no solamente por salvación a ese pueblo, sino por salvación a las naciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, entonces vayamos a lo que dice, la palabra dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que los dejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Dos preguntas, estoy siendo muy repetitivo, pero es para que nos lo aprendamos bien. ¿Qué es judío? Porque dice que ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los descendientes de la tribu de Judá. ¿Ok? Ya entendemos que no es todo el pueblo. Ya lo entendemos, ya lo vimos detenidamente. Entonces, los judíos. Y curiosamente o no curiosamente, pero Dios prepara todo para que se vaya a una tierra que se llama Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Fructífero. Bien, Alejandro ya no va a hablar, porque pues, lógicamente se sabe todo, ¿no? Pero bueno, para que deje participar a los demás. Fructífero. Bien, ahora... la que sigue, por favor. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? ¿Por qué lo regresé un poquito? Para que nos acordemos. Para que recordemos. ¿Quién me puede leer las letras que están en blanco? ¿Quién me puede hacer favor de leerlas? A ver, un valiente. No te preocupes si te equivocas, es medio complicado. Dice Yeshua, Hanatzerat. A ver, repítelo después de mí. Yeshua, Hanatzerat, Umelech, Hayahudim. ¿Quién reconoce algunas letras de por ahí? O alguna palabra, perdón. ¿Quién reconoce de lo que leímos en blanco? ¿Quién reconoce alguna palabra? El domingo cantamos una canción en hebreo y bueno, ahí nos vamos un poquito fijando un poco. ¿Quién reconoce alguna palabra? ¿Quién reconoce a lo mejor Yeshua o Hanatzerat, Umelech o Yahudim? Yo creo que la principal es Yeshua, ¿no? Yo creo que todos en algún momento han escuchado aquella famosa frase de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Ok? Otra pregunta, ahora sí que básica. ¿Qué quiere decir Mashiach? Porque esta congregación se llama Mashiach. Por si no lo sabías, mi hermano, esta congregación se llama Mashiach. Y creo que es algo básico saber por qué nos llamamos Mashiach. ¿Mashiach qué es? O ungido. Acuérdate de eso. Yeshua HaMashiach quiere decir Jesús, el Mesías, o Jesús, el ungido. Por eso no hay ningún problema si nos llamamos Mashiach.
Porque se supone que cada uno de nosotros somos ungidos, ungidos de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto está en hebreo? ¿Quién recuerda por qué esto está en hebreo? Porque esto fue escrito en la cruz de Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a basarnos un poco en las películas porque es lo más palpable que podemos tener. No siempre todo lo que se dice en las películas es cierto. Pero, ¿cuántos se acuerdan cuando van a crucificar a Jesús? Y escriben en un papelito y se lo ponen arriba del madero. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Se acuerdan qué pasó con los judíos? Se enojaron. Los judíos dijeron, oye, ¿por qué escribes eso? Ajá, y como dice papá, dice que los judíos le dicen, oye, no, tú pon ahí que él dijo que él era el rey de los judíos, Jesús, rey de los judíos. Y aquella persona le contesta, lo que está escrito, escrito está. O sea, no lo voy a quitar. ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué se enojan? Porque decía eso, Yeshua Hanatzerat Umelech Yahudim, que quiere decir Jesús, el rey de los judíos. ¿Se acuerdan Yehudim, que veíamos al inicio? De Yehudá, de judíos, cuando hablábamos y cuando descomponíamos la palabra judíos, veíamos esa palabra, ¿ok? Por eso es muy importante que nos acordemos de todo, porque de todo nos tenemos que acordar, porque todo se une. Y ahora, le doy un librito de Increíble Island, al que me diga las letras, que no sé Alejandro. En hebreo, ¿qué quiere decir ahí? Que me diga qué significa y las letras que me las deletree. ¿Quién se acuerda? Estamos como a la escuela. Bueno, es el nombre, primero es el nombre de Dios. ¿Ok? Es el nombre de Dios. Ahora, ajá. ¿Cómo? Yud, Hey, Bat, Hey. Yud, Hey, Bat, Hey. ¿Ok? Yud, Hey, Bat, Hey. Es el nombre que Dios dio a su pueblo. Es el gran yo soy. ¿Ok? Ahora, pregunta de fin de curso, porque ya estamos terminando. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuál es la pronunciación? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? Yo estoy deletreando Yud Hei Bat Hei, pero ¿cómo se pronuncia? No hay una pronunciación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que dicen, yo sé cuál es el verdadero nombre de Dios, yo sé cómo se pronuncia el nombre de Dios, pero realmente no tenemos la certeza de cómo se pronunciaría el nombre de Dios. Hay, como les comento, hay muchos historiadores que dicen que sí saben realmente cómo se pronuncia, pero el único que tenía acceso al nombre de Dios era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, y ahorita lo vamos a ver, cuando Israel es derrotado de nuevo y la tribu de Judá es dispersa, pues los sacerdotes tienen que huir porque los querían matar. Entonces, como es el nombre de Dios, es algo muy santo, pues no lo podían andar diciendo todos. ¿Ok? Entonces, Yud Hei Bat Hei es el nombre de Dios. ¿Cómo se pronuncia? No lo sabemos, porque el nombre de Dios tiene poder. Les voy a contar algo.
¿Cuántos han escuchado sobre y creo que lo comentaron la semana pasada, cuántos han escuchado sobre la Guerra de los 6 días? Historia. La Guerra de los 6 días. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo está en una fiesta, están en ayuno, los atacan y el ejército sale a pelear. En esa guerra era lo más, como te digo, o sea, tú puedes buscar documentación y te vas a dar cuenta de que es algo hermoso este asunto. ¿Por qué? Porque Israel tenía que perder. Tenía un 99.9% de que iba a perder. ¿Por qué? Porque su armamento era muy pequeño, era una nación pequeña, y todos sus países de alrededor trataron de destruirlos. ¿Ok? Se le llama la Guerra de los 6 días, ¿por qué crees? Porque de los 6 días. Pero ¿qué es lo sorprendente? ¿O por qué quiero hablar de eso un momento? Porque pasaron cosas sobrenaturales en esa guerra. Hay testimonios de personas, de gente que peleó, que decía que veía tanques de guerra innumerables, había aviones, como lo decía, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, pero había aviones que atacaban por la parte de atrás a los aviones egipcios, hablando un egipcio totalmente bueno, natural. Pero también se cuenta que había como hombres que por más que les disparaban, no se morían. ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿No? Bueno. Ahora, ¿cómo se llaman estos golem? ¿Cuántos han escuchado de ellos? Eran hombres de barro, literalmente, hechos de barro. O sea, agarran barro y hacen un muñeco. Y sobre su frente le escribían el nombre de Dios. Y le mencionaban el nombre de Dios. Y en ese momento, ese muñeco tenía vida. Tú vas a decir, ¿eso qué onda? No sé, ese día no fui, no estuve ahí. Pero es lo que se menciona y es lo que mucha gente declara y mucha gente dice. Muchos testimonios hablan de esto. De que había hombres que por más que les disparaban no pasaba nada. Iban y derrumbaban los tanques, un solo hombre. Imagínate, ¿tú crees un hombre que pueda derribar un tanque de guerra? No. Y lo que se dice es que formaban estos hombres de barro, les escribían el nombre de Dios y les daban órdenes. Esto en muchas ocasiones es mencionado. Si te gustan los Simpson, en alguna ocasión, cuando salen hablan de los judíos, sale un golem, o en algunas películas hacen referencia a ese tipo de personajes. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que tú te imaginas el poder que tiene el nombre de Dios. Realmente el poder que tiene el nombre de Dios, simplemente por ser el nombre de Dios. Ahora, ¿tú te debes de preocupar porque no sabes el nombre de Dios? No, no te debes de preocupar, porque dice la Escritura que Él te ha dado un nombre sobre todo nombre al cual tú puedes clamar, al cual tú puedes ir, al cual tú puedes acudir. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Yo por qué te menciono esto? Para que tú tengas conocimiento, para que tú sepas que el nombre de Dios es tan santo y tan poderoso que al momento de mencionarlo debe de generar algo. Y en ese momento generaba vida. ¿Ok? Entonces te digo, no te preocupes si tú no sabes, entonces ¿cómo se dirá el nombre de Dios? No te preocupes, tú puedes seguirle llamando Dios. No pasa nada. ¿Ok? Entonces,
es el nombre de Dios. Entonces, cuando le ponen esto a Jesús, por eso es que los judíos se enojan. Porque dicen, es que no puede estar puesto las primeras letras del nombre de Dios. O sea, ¿cómo? Para los judíos, que son el pueblo que más lleva a cabo la palabra de Dios, en un papelito no puede escribir Dios, o Jehová, o este nombre, no lo pueden escribir. ¿Por qué? Porque es tan santo que saben que el papelito que tú escribas, después de una semana no vas a saber dónde quedó. ¿Cuántos escriben en las predicaciones regularmente? Cuando alguien escribe una predicación, a veces agarra un cuaderno, o a veces agarra un papelito que se encontró, y ahí escribe. Y escribe a veces, Dios me ama, Juan 3:16. Pero ese papelito lo metes en tu Biblia. Y la Biblia a veces la dejas en la mesa de tu cocina. Y cuando la quitas, el papelito ya se salió, y el papelito ya se cayó, y el papelito ya anda en el suelo. Y para los judíos es tan santo el nombre de Dios que por eso no lo escriben, porque dicen, en algún momento este papelito se va a caer al suelo, y yo no quiero que el nombre de Dios ande en el suelo. ¿Tú crees que eso es bueno o que es malo? Es bueno. Porque realmente si tú dices, es que este es el nombre de mi Dios, vas a tener cuidado. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica nosotros? Con tu Biblia. ¿Cuántas veces se te cae la Biblia? O la lees tanto que ya no sabes en dónde quedó en tu casa. Se te anda perdiendo. Hay una anécdota de una señora que no encontraba sus lentes. Ya tenía como 2 meses que no encontraba sus lentes y andaba buscando de arriba para abajo. Y no encontraba sus lentes. Hasta que un momento dijo, bueno, voy a ver si así puedo leer mi Biblia sin lentes. Abre su Biblia y estaban sus lentes. Eso quiere decir que no leía su Biblia. Pero sabes, hermano, las cosas de Dios son santas. Las cosas que se utilizan para la presencia de Dios son santos. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú vienes a este lugar, no es el lugar, sino es la presencia de Dios la que está aquí. La presencia de Dios la que está en tu casa. ¿Cuántas veces decimos, ay no, en la iglesia no podemos, ofender a alguien, o no podemos estar haciendo algo que no es correcto? Yo creo que nadie haría algo que no es correcto aquí en este lugar. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué muchas veces en tu casa sí lo haces? ¿Por qué muchas veces cuando nadie te ve sí lo haces? ¿Vamos entendiendo un poco? Y ya me estoy desviando mucho del tema. Pero bueno, entonces el nombre de Dios es este. ¿Ok? ¿No se sabe la pronunciación? No. Es el nombre que se le dio a Moisés desde el inicio. ¿Ok? La que viene, por favor. Ahora, ¿quién se acuerda cuál era una de las cosas que el Mesías tenía que venir a hacer? A unificar el pueblo. Venía a unificar el pueblo. Más como que dejan más claro lo del último, ¿no? Bueno, lo último que dijiste de la casa, que si lo hacíamos en la casa y más lo hacíamos. Lo que pasa es que... Ajá. Ok. ¿Por qué? Porque lo que tú haces aquí es lo mismo que tú tienes que hacer en tu casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Ok? Congregados en su nombre no quiere decir que, nos pusimos de acuerdo porque aquí vamos a alabar a Dios, sino porque cada uno de nosotros tenemos, o somos templo, del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de la Escritura? Que dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, o sea, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Donde tú estés, Dios tiene que estar. Y Dios dice la palabra que Dios no puede estar en la inmundicia, Dios no puede estar en el pecado. ¿Ok? Entonces, si tú estás en tu casa y estás en tu casa, estás en el trabajo, estás en la calle, estás haciendo cosas que no son agradables a Dios, entonces no estás siendo digno de ser el templo de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de no tomar el nombre de Dios en vano? No decir que eres algo cuando en tu casa, en tu familia, en la gente que te rodea, no lo demuestras. ¿Bien?
¿Que es muy complicado hacerlo con la familia? Sí. De hecho, el mismo Jesús dijo, nadie es profeta en su propio pueblo. ¿Por qué? Porque tu familia te conoce. Porque tu familia sabe cuando te acuestas, cuando te levantas, cómo comes, cómo hablas, qué te gusta ver, qué no te gusta ver. ¿Es complicado? Sí. Pero a través de lo que el Señor hace en tu vida vas a ir transformándote. ¿Ok? ¿Sí entendemos ya? ¿Más o menos? Ok. Bien. Entonces, siguiendo con este tema, entonces los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando lo haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo mencionaba esto creo que el sábado. ¿Quién se acuerda qué es un discípulo? Y yo lo explicaba el sábado y les decía la definición de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Tiene como la necesidad de aprender, de saber de Dios. Correcto, aquella persona que quiere aprender, aquella persona que realmente está atrás de su maestro, deseando aprender. Decíamos que un discípulo es muy diferente a un alumno. Y comentábamos el sábado que nunca hemos visto que aquel niño de primaria, secundaria, preparatoria, yo creo que en la universidad ya sí, pero en esos 3 niveles yo no he visto a un niño que vaya persiguiendo a su maestro para que le enseñe más. Al contrario, espera que no haya clases para quedarse en su casa. Pero entonces, ese no es un discípulo. ¿Estás de acuerdo? Porque no quiere aprender, porque no le importa. Pero el Señor dice que Él hace discípulos. Que tú y que yo somos discípulos. Somos entonces aquella persona que quiere aprender. Que no solamente va a hablar de Dios cuando está en este lugar, sino va a querer más aun cuando está en su casa, aun cuando está en la intimidad. ¿Ok? Ahora, los discípulos le dijeron, vas entonces a establecer el reino, vas a unificar el reino, vas a ser tú el rey. Porque hay que recordar que muchos lo seguían porque decían, si él es el Mesías, él va a ser el rey. A ver si me toca ahí ser gobernador de una ciudad o algo. Y Jesús le dijo, no te toca a ti saber. Si a ti lo que te va a corresponder es ir, predicar y ser testigo en estas ciudades y hasta lo último de la tierra. ¿Vamos bien? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, regrésale. Entonces, ¿cuántos se acuerdan aquella frase de que Jesús hace pescador de hombres? ¿Bien? ¿Por qué? Porque no importa dónde tú te encuentres, en qué país te encuentres, si tú eres de sus ovejas, el Señor te va a hablar y el Señor te va a rescatar de donde tú te encuentres. ¿La que viene? Ok, entonces a los líderes de Judá se les instó a creer, a darse cuenta, pero por cuanto se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Señor había decretado. Y fueron llevados al exilio nuevamente. ¿La que viene? ¿La que viene? Esto ya lo habíamos visto, esto. Esto ya lo habíamos leído. Recuerden que lo habíamos hablado. Ahora, entonces, Judá ya está identificado. Ya sabemos quiénes son los judíos. Ya sabemos que están, si queremos buscarlos aquí, vamos a Polanco y ahí los encontramos. Como a pesar de todo los judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están y que un remanente ha vuelto a casa. ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿La que viene? Esto lo hablábamos. En 1947 el gobierno británico decidió retirarse de la tierra ahora llamada Palestina y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. Naciones Unidas aprobó un plan para que dividía el territorio en 2 estados, dando a los árabes y judíos una extensión similar de terreno. En el 48 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén.
¿Ok? Entonces, ya hay una parte en el lugar que Dios había preparado desde el inicio. ¿Ok? Que son los judíos. Ya están ahí. Ya están en el lugar, en la tierra que Dios les dijo desde el principio. Aquella tierra que Dios les prometió. ¿A quién se la prometió? A Abraham. ¿Ok? La que viene, por favor. Pero bueno, y Efraín, ya están los judíos ahí. Y si los que no están, ya sabemos dónde están ubicados. Pero Efraín, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está Efraín? Dice Oseas capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Dónde está Efraín? Mezclado con los demás pueblos. Perdieron su identidad. Perdieron lo que ellos eran. Versículo, Jeremías 23. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel. A los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hay algo muy importante. Hablaba yo esta semana con una persona y le explicaba esto a grandes rasgos. Y él me contestó algo que va muy de acuerdo con esto. Y él me dijo, me suena muy interesante lo que tú me estás diciendo. Me suena muy coherente, porque es una persona que sabe mucho de la Escritura. Me dice, me suena muy coherente. Me dice, pero yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido de mi pastor. Y esto que tú me estás diciendo choca con muchas cosas de lo que él me ha dicho. Y lo que me dijo fue, yo en este momento la responsabilidad de mi vida espiritual la pongo en manos de mi pastor. Si él está mal, casi que le caiga un rayo. Dice, porque eso que tú me estás diciendo me está inquietando. Me está diciendo que a lo mejor tengo que ir por otro lado. Y yo le decía, yo no te voy a venir a insistir en que creas lo que yo te estoy diciendo, sino simplemente yo te pongo los versículos, yo te pongo lo que dice la Escritura. Depende de ti que digas, hago caso o no hago caso. ¿Ok? Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo les pongo los versículos, yo les pongo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, y en cada uno de nosotros está el decir, ok, parece que sí, parece que no. Pero dice la palabra que hay pastores que enseñan otras cosas y que realmente hacen que sus ovejas sean dispersas. O sea, le niegan toda la identidad que Dios les había dado desde el inicio. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, dice aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿La que viene? ¿Cuántos se acuerdan de ese famosísimo pasaje? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Quiere decir que no tenía conocimiento? No, sí tenía conocimiento, pero le faltó conocimiento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, es que, pues yo no soy tan malo, yo estoy bien? Pues yo con que sepa poquito de la Biblia, ya con eso ya estoy del otro lado. Pero dice la Escritura que el pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo se va detrás de cualquier cosa que lo deslumbra porque no lo pone con lo que dice la palabra. Tú como pueblo de Dios necesitas que la palabra de Dios sea la que rija tu vida. ¿Y cómo vas a saber qué es la palabra de Dios si no la lees? ¿Cómo vas a saber qué está bien y qué está mal si no la lees? Entonces cualquier persona que viene con un poco de conocimiento te puede decir muchas cosas. Yo una vez, imagínate, a un pastor que en mucho tiempo fue mi maestro, y una vez le dije, oye, en la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, no sea que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Es cierto?
Y el pastor me decía, sí, tienes que gozar con la mujer de tu juventud para que cuando lleguen los días malos no digas que te fue mal. Y le digo, es que no, te estoy mintiendo, eso no dice la Escritura. Son 2 versículos que yo los uní. Dice una parte, alégrate con la mujer de tu juventud para cuidarla, para guiarla y etc. Y en otra dice, acuérdate del Señor tu Dios en los días de tu juventud, no sea que lleguen los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque si nosotros no conocemos la palabra, cualquier cosa que te digan que suene cristiana, te va a llevar. ¿Estás de acuerdo? Todo aquello que esté disfrazado, como la imagen de hace rato, todo aquello que esté disfrazado con piel de oveja, como aquel lobito, vas a decir, no, sí. Sí, eso, sí es oveja. Cuando te está llevando por otro lado. ¿Ok? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? Vamos a lo que viene, dice Jeremías 33 atrás. Jeremías 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuántos se acuerdan la visión de los huesos, del valle de los huesos secos? ¿Sí se acuerdan? No, más o menos, ¿no? Bueno, llega el momento en que Dios le habla a su profeta y le dice, ve todos esos, como esto, ve todos esos valles de huesos y son huesos secos. Y dice, ¿sabes qué es eso? O sea, como un cementerio donde todos los huesos están por afuera. Dice, ¿ves esos huesos? Y le dice, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. ¿A quién se refiere cuando está hablando de la casa de Israel? A Efraín, a las naciones que están mezcladas con otros pueblos, a las 10 tribus que están mezcladas con los 10 pueblos. ¿Bien? Dice, estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ok? ¿Vamos bien? La que viene, por favor. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Ok? Todas esas 10 tribus que estaban dispersas, la promesa de Dios es que Dios los iba a unir y los iba a traer de nuevo a casa. ¿Ok? ¿Estás bien? ¿Vamos bien? La que viene, por favor. Y ahora, Pablo dice, palabras de Pablo, Nuevo Testamento, ¿ok? Y ahora, por la esperanza de la promesa, ¿cuál promesa? La que acabamos de leer, que Israel iba a ser otra vez levantado de los huesos, ¿ok? Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, ¿cuáles padres? Lo que estamos viendo. Soy llamado a juicio. ¿Cuántos se acuerdan por qué llamaron a juicio a Pablo? Porque le estaba predicando a los gentiles, a lo que ellos hablaban como gentiles. ¿Quién se acuerda qué es Goy? O Goim. Correcto. Una persona que no es pueblo. ¿Ok? Lo llaman a declarar y le dicen, oye, Pablo, a ver, ven. ¿Por qué le estás predicando a los que no son judíos? ¿Por qué le estás predicando a los goim? Nosotros, en esa manera de pensar, seríamos goim, seríamos goy. Y Pablo contesta, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras, ¿qué? 12 tribus.
Le llaman a Pablo y le dicen, oye, ¿por qué estás predicando? Y Pablo le dice, o sea, ¿me estás reclamando por algo que Dios le prometió a nuestros padres? Que se iban a cumplir en las 12 tribus. Y en ese momento, ¿cuántas tribus había? Estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Cuántas? Solamente se había quedado el reino de Judá, judíos y algunos de Benjamín. ¿Por qué? Porque Pablo era de la tribu de Benjamín. ¿Ok? Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, haciendo referencia al valle de huesos secos. Haciendo referencia a que Dios iba a traer otra vez a las 12 tribus, a las 10 tribus que estaban perdidas, y les iba a dar vida. ¿Ok? Y eso no lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Lo está diciendo Pablo. ¿Y quién recuerda quién era Pablo? Uno de los más grandes rabinos. Y te voy a dar un dato curioso. Si tú le mencionas o tú hablas de Jesús con un judío, lo único que te va a decir es un falso Mesías, un falso profeta. Pero si tú le mencionas a Pablo, te va a decir que es casi hijo de Jonás. Una mala persona, muy mala persona. ¿Por qué? Porque Pablo era una de las personas más apegadas a la Escritura. Era una persona que manejaba la Torá de una manera increíble. Era una persona que tenía un conocimiento súper grande de las Escrituras. Era todo un maestro. Entonces, para ellos, así como uno de los grandes maestros, se les volteó y empezó a hablar de la promesa. Empezó a hablar de la unificación de las 12 tribus. Y ellos no lo aceptaron. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. La que viene, por favor. Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Toda la compasión de Dios está sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Efraín, sobre esas 10 tribus dispersas. Por eso es que Dios permite que a través de toda la Escritura crea un plan de redención para ese pueblo. ¿Ok? ¿La que viene? A ver, apriétalo otra vez. Ok. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré del remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus manadas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea, de cualquier lugar donde el Señor te haya puesto, Él va a poner personas, Él va a poner pastores, para que te hablen, para que tú entiendas de la palabra de Dios y regreses a tu identidad, a la identidad que Dios dio desde el inicio para su pueblo. ¿Ok? ¿La que viene? Ahora, ¿cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Tú la recuerdas? Creo que nos la enseñan desde chiquito. Me acuerdo que en el Calvario me la enseñaron en los parvulitos. Creo que todos nos la sabemos. Si tú no te la sabes, te la voy a contar. Llegó el momento en que Jesús hablaba a través de parábolas. ¿Quién sabe por qué Jesús hablaba por parábolas? Para que la gente entendiera. ¿Ok? Contaba historias para que la gente entendiera. Llega el momento en que cuenta una historia en la cual dice, había 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor.
Y el hijo menor le dice a su papá, oye, dame la parte de mi herencia. El padre se la da y el hijo se la va y se la gasta con mujeres, con amigos, en fiestas. Y llega el momento en que ya no tiene que comer. Esos amigos, como ya no hay fiesta, pues ya no están. Esas mujeres, como ya no hay dinero, ya no hay amor. Y esas fiestas, pues ya no está invitado porque no tiene que llevar. Entonces, tiene que conseguir trabajo. Todo el dinero se le acabó. Tiene que conseguir trabajo y el único trabajo que encuentra es alimentando cerdos. Hay que ponerse en el lugar en el que Jesús está hablando, en el entorno social en el que Jesús está hablando. Jesús le está hablando a judíos. ¿Tú puedes imaginar a un judío dándole de comer a un cerdo? No. Entonces, para un judío cuando escucha y lo único que tuvo que hacer fue darle de comer a cerdos, dice, no, o sea, cayó en lo más vil de lo vil. Cayó hasta lo más bajo que se podía caer. Entonces, este hijo menor se acuerda de su papá y dice, aún el más bajo siervo de mi papá vive mejor que yo. Dice, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, sí, eso es lo que voy a hacer. O sea, preparó su discurso acá, Ricky Cookies, para que estuviera padre ese discurso y su papá lo perdonara. Llega el momento en que va hacia su padre y dice la palabra, dice Jesús, que su padre al verlo de lejos, lo abraza, lo besa. Casi no lo deja hablar, pero se avienta su discurso, el hijo. Y él le da vestidos nuevos, le pone un anillo en su mano y hace una fiesta para él. Y dice la Escritura que Jesús termina diciendo que el hijo mayor se enoja, que el hijo mayor se disgusta. Porque dice, Padre, yo he estado aquí todo el tiempo y este que se fue, este que malgastó todo lo que tenía, toda su herencia, tú lo recibes bien. Y le dice el padre, todo lo que hay aquí es tuyo, porque tú siempre has estado aquí, todo esto es tuyo. Pero dice algo muy importante, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice la palabra de Dios que después de estas palabras los judíos se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? ¿Por qué? Si es una historia muy bonita. Es una historia acá bien padre que te la cuentan para cuando quieres ser cristiano, ¿no? Te dicen, tú eras ese hijo que estaba perdido, pero ahora ya regresaste. Porque Jesús no estaba hablando de dos hijos, no estaba hablando de una historia cualquiera, estaba hablando de la historia de Israel, estaba hablando de Dios el Padre, el hijo mayor, Judá, el hijo menor, Efraín o Israel. Efraín se fue, malgastó todo lo que tenía, se fue, se perdió. Dice la palabra que se entregó a los ídolos. Pero llega el momento en que algo te empieza a hablar. Algo empiezas a descubrir en la palabra que te empieza a decir, es que hay algo más que solamente ser cristiano. Hay algo más que solamente ir los domingos a la iglesia. Y Dios recupera a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? ¿Te suenan familiares esas palabras? Mi hijo muerto era y ha revivido.
el valle de huesos secos. No tenían vida. Le dice Dios al profeta, ¿tú crees que estos huesos puedan volver a tener vida? Y el profeta le contesta, solo tú sabes, Señor, tú puedes hacer lo que quieras, solamente tú sabes, Dios. Y dice, ese era mi hijo que estaba perdido. Las 10 tribus se perdieron, pero han vuelto a ser encontradas. ¿Ok? ¿Por qué? A través de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Venir y hablarte a ti para que regreses al plan original. Por mucho tiempo nos dijeron que nosotros somos el plan B de Dios. No sé si a ti te lo dijeron. Es que como los judíos no quisieron a Dios, no quisieron a Jesús, bueno, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sí te lo dijeron alguna vez? A mí me lo dijeron muchísimas veces. Y lo enseñé igual, muchas veces. Enseñé esto. Pero Dios no tiene plan B, mi hermano. Si algo quiero que te quede en tu corazón esta noche es que Dios no tiene plan B. Dios no dice, ups, pasó esto sin que me diera cuenta, ¡ay! No. Dios todo lo plasmó desde el inicio para que tú regresaras al redil, para que tú escucharas la palabra de Dios, para que tú regresaras a tu identidad, para que tú buscaras de tu identidad, para que fueran y fuéramos un solo pueblo. ¿Bien? ¿Cuántos han escuchado o han leído aquella porción de la Escritura que dice, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que todo aquel, para que anunciemos su luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Y lo cantamos. ¿Pero qué crees? No solamente lo dice en el Nuevo Testamento. Llega el momento en que en Éxodo, esas mismas palabras fueron dadas a Israel. Los discípulos no estaban diciendo otra cosa, no estaban implementando algo nuevo. Simplemente estaban repitiendo las palabras que Dios ya había dicho desde el inicio. Dios no tiene un plan B, tú eres el plan A. Tú siempre has sido el plan A. Pero para cumplir ese plan A tenemos que regresar y tenemos que escuchar y tenemos que aprender para poder regresar a ese plan A. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, la que viene creo que... ok, la que viene ya es la última. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿En qué tiempo? Cuando no conocíamos, cuando no sabíamos de Jesús, cuando no sabíamos que había alguien que nos amaba tanto que entregó su vida por nosotros. Estábamos alejados de la ciudadanía. No teníamos nada que ver con Israel. Y por lo mismo estábamos lejos de las promesas. ¿Ok? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo... Ahora, ¿por qué aquí no dice Mashiach o no dice Yeshua? Porque esto ya fue escrito en griego. ¿Ok? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje. ¿Qué es linaje? Descendencia. La palabra que realmente se aplica ahí, o la palabra que es la original, ciertamente no es linaje, sino es esperma. ¿Ok? Entonces, ahí lo que dice, ciertamente esperma de Abraham sois, y herederos según la promesa.
¿Ok? Si tú lees ciertamente linaje o descendencia de Abraham, pues sí, ¿no? Pero cuando entiendes la palabra real, va más allá. Es algo que realmente es de carne. Vamos a poner un ejemplo superficial. Supongamos que un papá tiene un hijo y a otro lo adopta. Tiene un hijo que es suyo y tiene un hijo adoptado. ¿A quién va a amar más? O sea, dejando de lado de que no, es que lo adopté porque lo amo y etc. No, realmente, ¿a quién va a amar más? ¿A quién va a preferir? A su hijo. ¿Por qué? Porque salió de él. Porque es su sangre. Porque es su ADN. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Si tú eres de Jesús, si tú eres de Cristo, no eres adoptado. Eres parte del pueblo. Eres de sangre. ¿Ok? Así que, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros. O sea, ya no eres extranjero. Ya no eres advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Tú eres miembro de la familia de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú perteneces a un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. ¿Ok? Dios no tiene varios pueblos. Como lo decía, Dios no tiene un plan A, que es Israel, y un plan B, que son los cristianos. No. Dios tuvo desde el inicio un plan que era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y ese pueblo Dios lo utilizó para traer bendición a todas las naciones. ¿Cómo? Dividiéndolo y esparciéndolo por todo el mundo. ¿Ok? Para que el día de hoy tú y yo estemos aquí sentados, reencontrando nuestra identidad. Y si tú lees toda la Escritura te va a llevar a lo mismo. Solamente hay un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, y la última simplemente es una imagen que dice, ¿eres parte de esta familia? Y un árbol. Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Efraín. Nosotros nunca pretendemos ser judíos. No, no somos judíos, no podemos ser judíos. A lo mejor si alguien tiene sangre judía y etc., pues a lo mejor sí. Pero si tú dices, no, pues como que no, la verdad no, yo vengo acá como del monte. No, yo no. No te preocupes. Eres parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, como partes de hijos de Dios, tienes responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa con la parábola del hijo pródigo? Ya para terminar. ¿Tú por qué crees que los judíos no nos quieren tanto? O cuando empezamos a escuchar de lo que ellos hablan y queremos aprender, muchas veces nos rechazan. Porque pasa lo que dice Jesús. El hijo mayor se molesta. Porque dice, es que tú has vivido toda tu vida como un gentil, tú has comido carne de cerdo, tú no has celebrado Shabbat, tú estás allá. O sea, tú no tienes nada que ver con lo santo. O sea, hazte para allá. Por eso es la molestia de ellos. ¿Por qué se los digo? Porque para estudiar, cuando nosotros empezamos a estudiar, lógicamente, ¿de quién vas a aprender? De los judíos. Porque ellos toda su vida lo han llevado. ¿Cómo vas a aprender a hacer algunas cosas? Pues de ellos. Y hay una página,
Y por eso te digo, siempre tienes que verlo a la luz de la palabra, porque hay muchas cosas que no van a la luz de la palabra. Pero hay una palabra que se llama serjudío.com. Y ahí hay muchas preguntas. Pero si tú mencionas, hola rabino, ¿qué crees? Soy mexicano, no tengo nada que ver con los judíos. ¿Sabes lo que te dicen? Oye, mira, te voy a contestar nada más porque soy buena onda, pero tú no tienes nada que hacer con esto, ¿eh? O sea, esto no es para ti. O sea, casi, vete, ¿no? Esto no te incumbe a ti. Y así te lo dicen. Otro judío, un rabino que la verdad lo respeto mucho, se llama el rabino Viñas. Rigoberto Viñas. Él enseña mucho a gente que no es judía. Pero él te dice, ¿qué crees? Yo respeto que estés equivocado. O sea, yo estoy bien, tú estás mal. Respeto que estés equivocado, no te preocupes. Tú estás mal. Es que estás mal. Estás mal. Yo estoy bien. Pero gracias a esas personas es que conocemos un poco más lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Nunca podremos ser judíos, apréndetelo bien. Si te preguntan, oye, ¿que tú quieres ser judío? No, no quiero ser judío. Quiero ser parte del pueblo de Dios. O soy parte del pueblo de Dios. Entonces, mi hermano, decíamos al inicio, la primera vez, si te preguntan, ¿y tú qué eres? Parte del pueblo de Dios. ¿Tú qué estás estudiando? ¿A ti qué te enseñan? ¿Cómo ser pueblo de Dios? Hasta ahí, tan fácil. Josefo dice que los primeros cristianos no tenían nada de diferente a los judíos. Celebraban Shabbat, celebraban las fiestas, no eran diferentes. ¿Ok? Los primeros cristianos, mi hermano. Las primeras personas que se convirtieron o que creyeron en Jesús. Jesús no vino a hacer una nueva religión. Jesús simplemente vino a cumplir lo que estaba escrito. Y vino a unificar al pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué eres, mi hermano? Eres pueblo de Dios. ¿Ok? Eres parte de ese pueblo.